Agradezco muy en especial a las autoridades de la Procuración General de la Ciudad por esta distinguida invitación que me ha complacido en extremo aceptar. He subido a internet en gordillo.com/artículos/art la nueva normalidad.pdf el escrito de base para esta charla abreviada, con un centenar de notas de los datos que utilicé, aunque los criterios varían de país en país. Hay así dos versiones de esta exposición, una escrita con notas y otra oral, abreviada a estos 15 minutos. Las citas no son de publicaciones en papel en el mundo, pues no son de acceso inmediato para el público ni para mí, sino de citas orales o escritas de Internet, que no obstante su provisionalidad, al menos se pueden verificar y cotejar en el acto. Esta sí puede ser una nueva normalidad. En la historia pasamos del papiro a la imprenta, de ella a Internet. Dentro de esta estamos yendo por momentos de lo escrito a lo hablado. Habrá que encontrar una confluencia constructiva hacia las siguientes etapas del desarrollo humano, pues no podemos abandonar la escritura. Es lo que intentamos hacer aquí con esta doble presentación. Es interesante señalar que 3 países federales, con distinta percepción de la pandemia, se atuvieron al modelo federal, es decir, decisión provincial o estadual: Canadá, Brasil, Estados Unidos. En Brasil y Estados Unidos se criticó al presidente por su actitud de minimizar el problema. No fue el caso de Trudeau, que desde sus discursos como primer ministro federal apoyó enfáticamente las medidas y recomendaciones provinciales. La Argentina, también federal, tuvo al inicio una fuerte impronta centralizada, que se fue en parte morigerando en negociaciones con los gobiernos provinciales y la Cava. En cuanto a las acciones, el reciente anuncio nacional argentino de encargar para abril o mayo del 2021 vacunas para cerca de un 25% de la población argentina parece anunciar un cronograma prolongado hasta el 2022. Algo similar, dice Bill Gates: frente al mundo rico debiéramos ser capaces de acabar con esto para finales del 2021 y para el mundo en general para finales del 2022. La policía controla su cumplimiento, con variante flexibilidad o rigor. En ocasiones, el control desaparece y los comportamientos sociales acompañan, o no, aquellas normas e indicaciones. Influye la edad. A menor edad, menor percepción del riesgo como grupo, aunque aumente la enfermedad aguda e incluso muerte de los que tienen comorbilidades. A mayor edad, mayores comorbilidades. Posible conjeturar que puede haber existido algún subterráneo lobby sectorial de alguno que otro gremio, según el país, para influenciar normas específicas antes de su dictado, con el objetivo de influir en las restricciones a la concurrencia personal al trabajo. No lo sabemos. Una posible descripción de la llamada nueva normalidad durante la pandemia puede ser el comportamiento comunitario resultante del control social y la aceptación social de las normas e indicaciones de las diferentes autoridades locales, provinciales y nacionales. Pero hay muchas otras formas de estipular su significado, como iremos viendo a lo largo de este resumen. Se puede hablar de la nueva normalidad que podrá surgir luego de la pandemia en materia de prevención sanitaria o del esquema económico recesivo que se ha manifestado ahora y continuará después, etc. En cambio, no consideramos que vaya a existir en el futuro una nueva normalidad en el derecho en sí mismo, pues aunque se trata de una situación mundial que en muchos países ha durado largos meses, sigue siendo una excepción en la historia contemporánea del derecho administrativo. Apenas un conglomerado no coherente de múltiples y cambiantes decisiones, acciones u omisiones públicas. En los últimos meses comienzan a aparecer en el mundo, en forma tímida, resoluciones judiciales contra excesos dentro de la excepcionalidad. Habrá que ver cómo siguen de ahora en más los comportamientos restrictivos de la libertad. El único dato constante que se advierte por ahora es una variable pero importante limitación temporaria a las libertades personales de locomoción, reunión, trabajo, comercio, etc. Nunca se plantea por periodos prolongados, sino por días o semanas, sujeta a reajustes, prolongaciones, retrocesos. Es cambiante en casi todo el mundo.
Puede llevar 2 o más años la erradicación sanitaria mundial de esta pandemia, pero la reacción pública sigue siendo algo excepcional en la historia, como con las otras grandes plagas del pasado. Las cambiantes normativas e indicaciones de múltiples jurisdicciones no afectan pues al futuro del derecho administrativo local o global, solo al presente. La pandemia es prolongada, hay casos en la historia que duraron años. Las puntuales restricciones a la libertad parecen efímeras por diseño. Como ejemplo de esta singularidad temporal, puede recordarse el toque de queda en decenas de ciudades israelíes en el mes de septiembre del 2020. Luego le sucedió un total cierre nacional temporario con apoyo policial. Algunos de nuestros municipios, como La Barría o Mercedes en la provincia de Buenos Aires, establecieron también durante días, hace algunos meses, la prohibición de circulación desde las 18 horas. A la fecha de preparación de este resumen, septiembre-octubre del 2020, no tenemos conocimiento de ese tipo puntual de casos en el país, salvo parecidas limitaciones en la provincia de Tucumán en la segunda quincena de septiembre del 2020. Pero la pandemia mantiene niveles preocupantes, con siempre distintas manifestaciones regulatorias, formales o informales, de a veces cuestionable legitimidad e irregular cumplimiento. La mutabilidad parece la regla. España, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido son ejemplos recurrentes en el extremo problemático. En el otro extremo del espectro, los más exitosos fueron Corea del Sur, Nueva Zelanda, Taiwán y Vietnam. Suecia siguió en apariencia, aunque lo negó, el supuesto camino de buscar la inmunidad de rebaño, sin restricción oficial de la actividad económica, pero siguiendo distintas formas de distanciamiento social que se cumplieron por la mayoría de los habitantes con 6.000 muertos y un aplanamiento de la curva. La frase nueva normalidad es también una forma irónica o quizás cáustica de expresar que estas situaciones de excepción llevan, y en muchos casos seguirán llevando, largos meses de duración con notoria mutabilidad y cambiante eficacia, pero con progresivo deterioro económico y social, que en un inevitable círculo vicioso retroalimenta la susceptibilidad a la pandemia. La cuestión central es la flexibilidad o rigidez de los poderes públicos y la calidad del control de la ciudadanía. También hay una nueva normalidad en el aumento del comercio electrónico, el teletrabajo y la teleenseñanza, mudanzas de domicilio fuera de las grandes urbes, reuniones académicas virtuales que se van multiplicando ante su menor costo organizativo y la imposibilidad sanitaria de reuniones presenciales numerosas. La nueva frugalidad, la hipotética entrada en desuso de los apretones de manos, abrazos, contacto físico, etc. Todavía en otro aspecto, la nueva normalidad del teletrabajo para los abogados impone adaptar las reglas de los laboriosos y pulidos escritos judiciales o administrativos a las comunicaciones por mail, en lugar de adoptar los comportamientos informales de la comunicación telefónica por WhatsApp o las redes sociales en general. Para escribir entre abogados debe usarse la PC, la notebook o la tableta, no el celular. El celular no parece, antes ni ahora, un modo eficaz de componer un escrito judicial o administrativo, una ponencia, comunicación científica o profesional, dictamen, informe, propuesta, etc., en la nueva normalidad. El celular es además el instrumento que nos tienta a consultar allí mismo y en ese momento, cualquier momento, nuestras redes sociales, disminuyendo la concentración en lo que estamos haciendo y reduciendo la calidad de nuestro trabajo. El que contesta por celular lo que le fue escrito en PC, notebook o tableta, corre el riesgo de no entender bien ni completo el texto del otro. Nos perjudica en nuestro desempeño profesional y en la percepción que de él tiene la sociedad. Ya antes de la pandemia se habían desdibujado los límites. Muchos no resisten la tentación de escribir textos desde el celular y enviarlos. Los abogados no debieran hacerlo con sus clientes ni colegas. El escrito de los abogados se prepara en sucesivos borradores, relectura, reflexión, correcciones, agregados, reordenamientos. Así debe ser el mail y su respuesta.
El celular no es, en definitiva, un medio de escritura. Debemos reentrenarnos a escribir con mayor reflexión y cuidado, revisar, corregir en la PC, notebook o tableta. Esta debiera ser nuestra normalidad permanente, durante y después de la pandemia. Después de la pandemia, la sociedad mantendrá voluntariamente algunos de los protocolos de distanciamiento social, mayor higiene, 2 cuidados que sirvieron para combatir otras plagas históricas, limitación de contactos físicos, austeridad, mayor teletrabajo y teleaprendizaje, menor frecuentación de las metrópolis, etc. La edad juega un rol importante. A mayor juventud, menor percepción del riesgo de aguda enfermedad o muerte y, por ende, comportamientos acordes a esta realidad. No hay en el exterior ni en el país normas generales y estables que permitan referirse a una normalidad estable en sentido normativo. Queda también la alternativa de que el COVID-19 se transforme en una epidemia anual, con vacunaciones anuales según la mutación del virus, por el resto de nuestras vidas, más las autorrestricciones sociales encaminadas a disminuir el riesgo de nuevos contagios, sobre todo para los mayores, y es el aislamiento para los nuevos contagios, como es desde antes el caso de la hepatitis C o desde los albores de la historia, la lepra. Estos efectos fácticos post-pandemia carecerán de la entidad jurídica del tipo de limitaciones de la libertad durante la pandemia. La plaga bubónica o muerte negra del medioevo o la pandemia de gripe del siglo pasado no fueron utilizadas, que sepamos, para extrapolar conclusiones jurídicas para el futuro post-pandemia del derecho administrativo global o local. Fueron tragedias excepcionales, que a pesar de su extraordinaria magnitud, no alcanzaron la teoría general del derecho administrativo futuro, sea a nivel global o local. Los efectos económicos y sociales de la pandemia continuarán. La recuperación económica será lenta y parcial. La actividad no retornará a sus niveles previos en quizá mucho tiempo. Pero el derecho administrativo futuro no registrará cambios importantes a nivel mundial o nacional por motivo de la actual pandemia. A nivel operativo, en cambio, la experiencia debiera impulsar a los diferentes estados y a la comunidad a adoptar con tiempo las medidas preventivas para enfrentar en tiempo oportuno futuras pandemias o epidemias. No es un problema al cual pueda contribuir el derecho administrativo, salvo los principios jurídicos centenarios o milenarios de no autocontradicción ni desviación de poder, détournement de pouvoir, buena fe, due process of law, razonabilidad, proporcionalidad, sustento fáctico suficiente y adecuado, motivación suficiente, jurisdicción, competencia, etc. Nada nuevo bajo el sol. Las opiniones divergen, los ejemplos cambian y se entrecruzan, pero los antiguos principios y valores jurídicos son eternos e inmutables, sin perjuicio de que se van agregando nuevos valores al derecho administrativo global. Nos toca estar atentos al desarrollo futuro de los valores y principios del nuevo derecho administrativo global que puedan aparecer. Tampoco estamos observando importantes pronunciamientos judiciales, pues la velocidad e inmutabilidad de los cambios exceden la capacidad razonable de respuesta judicial oportuna. No es una particularidad nacional, sino global, salvo muy contadas excepciones. Es como que en medio de la pandemia necesitas non habet legem, pero no debemos extrapolar a futuro consecuencias específicas en razón de la pandemia. Las predicciones económicas y sociales de la pandemia son indubitables para el presente y o el futuro, salvo su magnitud ulterior, que es una incógnita, no así las consecuencias jurídicas a futuro. En eso, en lo específico al derecho, soy optimista. En esto, soy joven. En otro aspecto, quizás mejore la percepción de la necesidad de ejercer control social permanente sobre el poder. La historia no está allí de nuestro lado. En esto soy viejo. Muchísimas gracias.